Bueno, 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 gente. En videos previos hemos hablado un poco respecto al nivel de dificultad de personajes de línea de choque y de línea de medio. El día de hoy toca con los personajes de línea de farmeo, uno de los roles más queridos por parte de la comunidad, por no decir el más querido. Entonces nada, vamos a darle un poco de mandango y vamos a ver arder esta poderosísima tier list, porque la verdad sé que muchos van a estar en desacuerdo en diferentes secciones, pero recuerden que esto fue organizado en medio de una transmisión con la opinión de muchas personas al mismo tiempo. Entonces, solamente espero que la forma en que yo les entregue la información la tomen de buena forma y pues por ende que la aprovechen al máximo. Entonces, sin más dilación, vamos directamente por el mandango. Encabezando la tier D tenemos directamente a Hoji. Es prácticamente la de carry más fácil que tú puedes implementar. Lo único que tienes que entender es mantener el espacio máximo de nuestro autoataque. En cuanto nosotros conservemos el espacio de autoataque correspondiente, vamos a tener una alta cantidad de DPS. Cada vez que puedas o en diferentes situaciones vas a tener que utilizar la segunda, ya sea directamente para pokear al enemigo o pues para facilitarte el hecho de que tienes que pegar autoataques y ralentizar al enemigo mientras le estás pegando en secuencia, ¿cierto? Entonces todo esto es muy importante. Datos a tener en cuenta es que nuestros autoataques pueden pegar a varios objetivos al mismo tiempo, lo cual automáticamente hace que el DPS sea mayor. Y si alguien se acerca, pues simplemente lo ulteas y listo. Automáticamente lo stuneas por un breve periodo de tiempo y te da tiempo para reposicionarte y pues obviamente terminar la ejecución. Es un personaje muy sencillo, muy versátil y pues fácil de entender. Y hablando de personajes fáciles de entender, uno de los que tiene un posicionamiento más fácil de todos, es decir, Garo. Garo en estos momentos es uno de los AD Carries, por no decir el AD Carry con más rango de todo el juego, entonces puede llegar a ser demasiado abusiva. El único problema que este personaje tiene es el consumo de maná. Si no consumes correctamente el maná, pues obviamente vas a estar un poquito flojo como tal. Entonces mucho cuidado con eso. La segunda habilidad se usa solamente de spam y de paso también te sirve para silenciar a ciertos enemigos. Pero en lo personal no la suelo usar demasiado, pues por lo que solamente es una habilidad que sí puede llegar a hacer mucho daño, pero te deja muy estático en el suelo. Entonces normalmente suelo jugar solo autoataques. Entonces eso es algo a tener en cuenta. La ultimate lo que hace es potenciar nuestra velocidad de ataque por un breve periodo de tiempo y cuando nosotros la desactivamos de nuevo nos incrementa la velocidad de movimiento. No solamente a nosotros sino a nuestros compañeros, tanto la velocidad de ataque como la velocidad de movimiento. Lo único que tienes que tener en cuenta con este personaje es la supervivencia según el rango máximo que nosotros vamos a tener con el adversario y listo, se acabó, no hay más ciencia. Y pues mantener constantemente el flujo de tu ultimate, ya sea para maximizar el daño o tu propia supervivencia. Eso es todo. Este personaje tuvo demasiada controversia principalmente por su gestión de habilidades, ya que cada vez que nosotros llegamos a 4 autoataques o directamente lanzamos una habilidad en secuencia, pues obviamente aprovechamos para maximizar nuestro daño en área, pero más allá de eso no requiere mucha ciencia. La cuestión principal con este personaje es que tienes que estar haciendo habilidad básico todo el tiempo. Entonces automáticamente te vuelves una máquina de hacer DPS y pues la intención es nunca dejar de pegar autoataques. Cosa a tener en cuenta es que cuando llegas al cuarto autoataque te deja demasiado estático en el suelo, pero para eso tienes tu segunda habilidad que no solamente sirve para hacer pokeo directamente a larga distancia, sino que cuando estás cerca de un adversario lo vas a empujar. Entonces esto favorece muchísimo, pues obviamente este personaje. Ahí lo empujamos y obviamente lo estamos stuneando contra el muro, ¿cierto? Entonces está bastante potente. La ultimate siempre tienes que gastarla previamente antes de cualquier batalla, porque a pesar de ser una ultimate que tiene un casteo lento en cierta medida, tiene una gran cantidad de daño y cualquier personaje que se quede estático medianamente recibirá daño eventualmente. Y eso sería prácticamente todo. Calcula directamente el cómo tienes que utilizar tus habilidades y nunca dejes de pegar autoataques. Así automáticamente vas a maximizar el daño y recuerda que la ultimate se usa siempre cuando empecemos o antes de empezar un combate, pues obviamente para maximizar el daño que podemos llegar a hacer en medio de nuestros intercambios. El resto es historia. Direnji es una versión ligeramente mejor que Hoji. ¿Por qué lo digo mejor? Por el simple hecho de que tiene capacidades adicionales en nuestro kit de habilidades. Cada autoataque que nosotros pegamos tiene el pequeño porcentaje de, como se dieron cuenta, aplicar daño en área o atravesar al objetivo, lo cual esto le da una ventaja bastante interesante y vuelve el personaje mucho más aleatorio en cierta medida, lo cual es bastante bueno con este mismo, pero hay que tener en cuenta que nuestra pasiva no nos permite hacerle daño a diferentes personajes en área. La pasiva lo que hace es incrementar nuestra velocidad de ataque y movimiento.
Esto nos vuelve un personaje estático, pero al mismo tiempo con una capacidad de movilidad bastante interesante. La primera habilidad es bueno lanzarla constantemente para maximizar el daño, pero la segunda habilidad no la gastes por gastarla, ya que pues sí, puedes llegar a pegarle a varios objetivos al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es nuestra capacidad de escape en nuestras manos. Aquí es a lo que voy. Elimina cualquier efecto de control que nosotros recibamos en ese momento. Recuerden, las supresiones no son, y esto es lo que le da esa ligera dificultad a este personaje. Sin contar de que, como se dan cuenta, tenemos una ultimate que, a pesar de ser muy parecida a la de Hoji, tiene menos rango y de paso su desplazamiento es inferior. Entonces, solamente esos datos a tener en cuenta, y se los aseguro que si contemplas estos objetivos como tal de este personaje, brillarás bastante. Pero recuerda, este posicionamiento tiene que ser mucho más limpio y tienes que ser más rápido con el DPS para mantener tanto las cargas como directamente en flujo la pasiva, tanto de atravesar como de daño explosivo en área. Es un personaje que puede llegar a ser un burst absurdo, pero pues obviamente hay que sacarle buen provecho. Luara, como los personajes anteriormente mencionados, es un personaje que se dedica directamente a hacer solamente daño a un solo target. La primera habilidad nos incrementa la posibilidad de hacer más daño, entonces no es mucho a tener en cuenta, pero debes tener algo muy pendiente. Cuando nosotros activamos esta habilidad y estamos cerca de un muro, podemos hacer una especie de parkour que nos permite alejarnos del enemigo que obviamente se encuentre haciéndonos focus. O sea, saltar estos pequeños muros marcará la diferencia considerablemente de las acciones dentro del juego y forzará recursos del enemigo para poder llegar a nosotros. Es un personaje que tiene buena supervivencia y posiblemente para mí uno de los AD carries más cómodos del juego, porque a la hora del T no es un desplazamiento adicional, es un reposicionamiento, lo cual cambia por completo el concepto de las habilidades agresivas, porque tú puedes gastarlo hacia adelante y sí te va a incrementar ligeramente la velocidad de movimiento, pero a la hora del T simplemente es una habilidad que lo único que hace es permitirte saltar muros e incrementa tu velocidad de movimiento y tu forma agresiva, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando nosotros logramos un asesinato también adquirimos esta carga, pero ahorita lo explico un poco más. Cuando nosotros lanzamos esta habilidad, podemos lanzar constantemente nuestra segunda con el fin de incrementar la posibilidad de desplazamientos de nuestro shuriken que nosotros activamos con nuestra primera, lo cual nos favorece bastante. Y por último tendríamos la ultimate, que lo que hace es silenciar en área y al mismo tiempo pues nos va a permitir hacer mucho daño masivo, sin contar de que nos va a dar la activa de nuestra pasiva. Cuando nosotros tenemos dos activas de nuestra pasiva, ya sea directamente por el ítem de recuperar que se activa, nos va a dar esta pasiva, o cuando nosotros matamos a un enemigo también nos va a dar esta pasiva, o cuando nosotros activamos la ultimate también, o la primera también. Entonces, al hacer acumulaciones vamos a tener una ráfaga de daño mayor, mayor velocidad de movimiento, y de paso vamos a tener la posibilidad de que caigan meteoritos sobre el enemigo de una forma bastante cómoda. Entonces nada, vamos aquí a darnos los enfriamientos y vamos a activar directamente estos dos, pues obviamente para intentar sacar el meteorito, a ver si lo logramos. Ahí está. Y como se dan cuenta, tiende a ser bastante efecto de control, que a la hora del T es un knock-up y es muy difícil de controlar. Entonces es un personaje que requiere estar haciendo daño constantemente, y entre más asesinatos consiga en medio del intercambio, pues mucho más potente se va a volver. Me refiero en la TF como tal, no me refiero en el juego general, porque eso pasaría con cualquiera de carry. Entonces pasemos por el siguiente. La torreta humana es un caso interesante, porque, a ver, igual que Hoji e igual que Renji, nosotros vamos a adquirir cargas, que estas cargas nos incrementan la posibilidad de daño que nosotros podemos hacer sobre el enemigo. Entonces es bastante potente cuando nosotros mantenemos un alto DPS, pero esto se notará muchísimo cuando nosotros llegamos directamente al nivel 4, efectivamente. Entonces, ya que nosotros en este caso vamos a tener la ultimate, vamos a ser muy violentos. La primera habilidad solamente incrementa la velocidad de movimiento, nos sirve para reposicionarnos, y ahorita explico el reposicionamiento adicional que puede llegar a tener. La segunda habilidad nos permite zonear ciertos objetivos y verificar si alguien viene, y de paso, al detonarse sobre un enemigo, nos va a dar un escudo, lo cual nos facilita la supervivencia.
Y no solo eso, sino que también nos va a permitir ralentizar al enemigo y pues por ende mantenernos en una posición más segura. Y la ultimate es bastante interesante. Nos permite transformarnos en torreta y también pegar autoataques. Estos autoataques aquí sí ya tienen mucho valor, ya que al tener nuestra pasiva pues vamos a ser demasiado violentos y vamos a hacer unos daños masivos en área bastante descomunales. Entonces mucho ojo con eso. La ultimate tiene muy poco CD, pero al mismo tiempo te perjudica porque te deja estático. Pero no dejes tanto esto de lado porque hay que tener en cuenta que también esta ultimate incrementa tus resistencias. Entonces esto facilita el juego. Cuando un asesino llegue a por ti y tú ya te encuentres en una situación demasiado apretada, procura lanzar esto para saltar ciertos muros y como se dan cuenta podemos estar casteando nuestras habilidades adicionalmente. Entonces esto nos va a facilitar directamente nuestro escape o directamente nuestra supervivencia en lo que alguien llega o en lo que algo ocurre, ¿cierto? Sin contar de que cuando nosotros tenemos la primera disponible, vamos a tener la capacidad de quitar el modo torreta. Entonces podemos utilizar la ultimate para saltar el muro y automáticamente gastar la primera con el fin de salir corriendo por patas, ya que nos elimina el casteo de forma instantánea y pues por ende podemos salir corriendo rápido. Si nosotros gastamos esta ultimate y volvemos a gastar la ultimate, tenemos un tiempo estático en el cual tenemos que esperar a recoger el cañón. Mientras que con la primera no, este paso nos lo saltamos y salimos corriendo por patas. Entonces es interesante, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, pasemos por los personajes de dificultad media, que la verdad aquí la gran mayoría son pistoleros, pero hay que tenerlos en cuenta. Posiblemente uno de los pistoleros más usados de todo el juego, principalmente por el rol de la jungla, sería directamente Fang. La pasiva en línea no le vamos a sacar provecho, ya que pues lo que nos permite es revelar a los objetivos que se encuentren cerca. Entonces no le vamos a dar utilidad, ¿cierto? Entonces por esa parte no tiene mucho sentido. Eso sí nos va a asegurar directamente cualquier objetivo que venga cerca directamente de la maleza y cosas así. Pero pues solamente son datos a tener en cuenta. Lo importante con este personaje es que siempre tienes que estar pegando autoataques gracias a nuestra primera habilidad, ya que pues al acumular cierta cantidad de cargas va a detonarse y va a hacer demasiado daño. Prácticamente es un asesino en una línea donde un carry, o sea, un personaje con poca vida, persiste contigo. Entonces, si tú eres lo suficientemente agresivo y violento, puedes llegar a ser una máquina de matar. Solamente hay que tener en cuenta diferentes aspectos importantes con este personaje. La segunda habilidad nos permite saltar muros, pero si se dan cuenta deja una especie de sendero que no solamente hace daño en el enemigo, sino que también lo ralentiza, que nos sirve como ruta de escape, ya que pues para que el personaje enemigo llegue a nosotros, tiene que perseguirnos eventualmente. Y pues por eso se le va a complicar directamente llegar a nosotros, y esto nos facilitará nuestro escape. Tendría que tomar otra ruta, pero bueno, nos facilitará mucho. Sin contar de que esta habilidad también nos permite, pues obviamente, reducir la posibilidad de recibir daños. Entonces, esto es bastante bueno y prácticamente no recibimos el torretazo que venía hacia nosotros, ya que esta habilidad nos da inmunidad, entonces favorece muchísimo. Bueno, la gestión de estos recursos de supervivencia y pues por ende nos favorece muchísimo la cuestión. En lo personal, yo siempre les voy a recomendar de que a menos que no sea un asesinato asegurado, no gasten el desplazamiento hacia adelante. El resto es muy sencillo de aplicar y listo. La ultimate posiblemente sea lo más complicado de mantener porque si se dan cuenta es un daño en área constante, ¿cierto? Y esto es algo importante tener en cuenta. Pero no solo eso, sino que la ultimate, sus respectivas cargas, también nos van a dar cargas correspondientes para nuestra primera habilidad. Entonces vamos a hacer que las marcas se detonen más rápido y pues por ende explote más rápidamente el enemigo. Y no solo eso, sino que también es una ultimate muy situacional. ¿A qué es a lo que voy? Si supongamos tenemos un intercambio acá y nosotros lanzamos la ultimate en esta posición, vamos a bloquear a todos los personajes que se encuentren hacia atrás y pues por ende todos los que se encuentran adelante no van a tener la capacidad de recibir un sustain o un apoyo lo suficientemente fuerte, ya que pues el enemigo se va a encontrar replegado y entre más separados se encuentran los enemigos, más fácil para nosotros controlarlo. Y si el enemigo quiere apoyarlos, tendrá que recibir daño de nuestra ultimate y esto es demasiado daño. Aquí les muestro más o menos el daño de que nosotros podemos llegar a tener pues con la segunda y pues es bastante daño, pero hay que tener en cuenta que también ralentiza, entonces es una ruta de escape bastante cómoda. Y eso sería todo. Alessio es un personaje que se autobufea, y este personaje la verdad viene bastante bien.
Lo único que tienes que entender es que cada vez que nosotros pegamos un autoataque, estamos con un rango lo suficientemente bueno y siempre le pegamos un solo target, pero al momento de activar la primera habilidad, los básicos se van a tornar en área y pues por ende vamos a tener una capacidad de daño masivo para TFs bastante contundente. Dato importante a tener en cuenta. La segunda habilidad, cuando nosotros la gastamos, tiene una bomba de humo que nos vuelve como si estuviésemos en un arbusto para el enemigo. En otras palabras, no nos ve a menos que entre la nube de humo con nosotros. Pero, ojo, cuando nosotros estamos en el aire podemos pegar autoataques y no solo eso, sino que también al estar con esta habilidad disponible, vamos a tener la capacidad de saltar prácticamente cualquier muro sin importar la distancia, lo cual viene bastante bien. Nosotros nos vamos a mantener más tiempo en el aire según los básicos que peguemos o directamente las habilidades que casteemos. Y en este caso, la Ultimate es algo indispensable a tener en cuenta porque también nos manda al aire y también nos va a facilitar saltar ciertos muros. Y eso es una ruta de escape bastante sólida. Es un personaje que puede mantener el spacing contra el enemigo bastante fácil, pero ojo, que la percepción de la altura es completamente diferente al rango de autoataque que nosotros manejamos. ¿Listo? Porque nosotros en este punto pensamos que nos acercamos al enemigo, pero no, simplemente nos levantamos en la misma zona. Es decir, la intención es mantener siempre el rango máximo contra el enemigo y pues por ende aprovechar al máximo esta situacionalidad. ¿Listo? El rango de autoataque que nosotros vamos a tener correspondientemente de este personaje, perdón, el tiempo en el aire en el cual nosotros nos vamos a mantener correspondientemente con este personaje dependerá, repito, de los autoataques que nosotros peguemos. Entonces, los ítems de velocidad de ataque le vienen de maravilla, pues obviamente para mantenernos más tiempo en el aire. ¿Y para qué queremos mantenernos en el aire? Con el fin de hacer que nuestros básicos no sean eliminables. Cuando nosotros estamos en el suelo, los básicos van en línea recta. Cuando estamos en el aire, hacen la parábola como tal y habilidades como por ejemplo la primera de Musashi no pueden eliminar nuestros autoataques. Entonces eso es algo a tener en cuenta y queda un plus bastante considerable. Y dependiendo del personaje que nosotros tengamos enfrente, vamos a poder abusar bastante. Long es un personaje muy curioso. Cuando nosotros le pegamos autoataques a un enemigo, se va a dividir este autoataque contra el adversario que se encuentre detrás de él o al lado de él, lo cual esto favorece muchísimo el daño continuo que nosotros vamos a hacer, ¿listo? Pero si se dan cuenta tenemos dos cargas debajo de nuestra parte inferior, ¿cierto? Yo ya les traje la guía súper completa, entonces intentaré ser lo más breve posible. Estos nos van a permitir hacer ya sea más daño sobre el enemigo o directamente sustain sobre nosotros o va a mantener el control sobre el enemigo, lo cual esto favorece muchísimo. ¿Listo? Esto es algo a tener en cuenta ya que pues nos va a facilitar muchísimo los intercambios que podemos llegar a tener con este personaje. Entonces es muy curioso. La ventaja de este personaje es que no importa qué es lo que ocurra, nosotros tenemos la supervivencia más rota del juego, más o menos lo mismo que acabamos de hacer con Fang, pero en este caso con una ultimate que nos vuelve intargeteables por mucho más tiempo y que al momento de caer podemos ser mucho más ofensivos, ya que nos da una estadística adicional que nos incrementa muchísimo nuestro daño y pues por ende podemos ser bastante agresivos. La desventaja de este personaje y la razón por la cual se encuentra acá es que es una especie de pistolero que se adapta según el spam que nosotros tengamos que hacer con nuestras habilidades. He visto muchas personas que suelen hacer los combos de esta forma. O sea, lo más rápido posible, quitemos los enfriamientos porque esto se hizo una sopa. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de intentar maximizar el daño. Y en cierta medida tiene sentido, pero no se gestionan las habilidades correctamente. Recuerden, esto es habilidad básico para maximizar el daño que nosotros hacemos hacia el enemigo. Entonces es algo que la gente no está acostumbrada a hacer, entonces prefiere simplemente facilitarse la existencia haciendo un combo lo más de relajado posible directamente con los autoataques. Bueno, más bien con el efecto de autoataque, entre comillas, que tiene directamente estas habilidades como tal. Entonces, solamente para tenerlo en cuenta, pero es algo muy importante que se debe relacionar directamente con este personaje. ¿Listo? Muy, muy importante. Y cerrando la tier B, tenemos a Consorte Yu, pero muchos dirán, pero es 1000 veces más complicado.
Long o directamente Alessio que Consorte, y en cierta medida tienen sentido, pero al mismo tiempo es un personaje que requiere manejar los tiempos de sus habilidades correctamente. La primera habilidad te deja mucho tiempo en el suelo, la segunda habilidad solamente te sirve contra personajes físicos, que también, a pesar de que incrementan mucho tu velocidad de movimiento y otras estadísticas, pues a la hora del té es de demasiada exposición, y al ser un personaje entre comillas asesino, pues obviamente hay que tener esto en cuenta. Datos adicionales: cuando nosotros gastamos nuestra ultimate sobre un enemigo, vamos a tener la posibilidad de saltar muros. ¿Esto qué es lo que significa? Que si supongamos un personaje llega por nosotros directamente, podemos gastar la ultimate sobre él para saltar el muro y salir corriendo eventualmente en el caso tal de que tengamos una situación compleja, ¿cierto? Pero esto también puede llegar a ser un arma de doble filo, porque si supongamos yo le gasto la ultimate en este momento, pues obviamente voy a saltar el muro de nuevo y no queremos eso, ¿cierto? Entonces mucho ojo con eso, porque por más que nosotros querramos, vamos eventualmente a saltar el muro. Entonces tienes que ser muy inteligente al momento de querer usar esta habilidad. El mantener los autoataques lo único que va a tener es la posibilidad de lanzar dos autoataques de por medio, lo cual el segundo autoataque ralentiza. Más allá de eso no es complicado, pero al ser tan sencilla y al tener tan corto alcance, pues obviamente a comparación del resto de los pistoleros que se encontraban en el resto de la lista B, pues obviamente se encuentra bastante por detrás. Mucho ojito con este personaje, que es muy agradable, pero al mismo tiempo puede llegar a ser complejito, principalmente cuando hay mucho personaje de daño mágico enfrente. Sigamos. Finalizando, o más bien, empezando la tier A, tenemos a Menja. Es un personaje que depende al 100% del daño que esté haciendo todo el tiempo, ya que pues al tener las cargas completas se ve potenciado prácticamente todo su kit. Se ve potenciada su regeneración de vida, su DPS, y al mismo tiempo sus habilidades también se ven bastante bufadas, como por ejemplo esta habilidad que traspasa al enemigo. Si nosotros no tenemos esta energía, le pegaremos solamente al primer objetivo. Si nosotros no tenemos esta energía, no vamos a curarnos con cada autoataque que nosotros peguemos. Si nosotros no tenemos esta habilidad activa, no vamos a tener la posibilidad de hacer que nuestra segunda habilidad nos cure masivamente y que haga más daño. Datos adicionales es que nosotros podemos hacer truquitos como estos, pues obviamente para hacer que nuestras habilidades peguen a varios objetivos. Entonces supongamos, buscas un ángulo correcto y ahí haces que rebote diferente. Bueno, rebote contra varios objetivos, lo cual está bastante bien. Y esto no importa en qué dirección lo mandes, tiene un rango absurdo, entonces te sirve bastante para hacer este tipo de pokeo. Y pues por último, la ultimate la mantienes presionada para el rango máximo que nosotros queremos. Y esto lo que hace es que cada vez que nosotros le hagamos daño a un enemigo, van a saltar proyectiles o misiles en este caso a más objetivos, y pues por ende vamos a tener una capacidad de presencia en TFs, porque no importa si eres tú o es nuestro compañero el que esté haciendo el daño, pues obviamente para mandar estos proyectiles que nosotros tenemos en nuestra ultimate. ¿Por qué se encuentra en este lugar? Tiene muy corto alcance y depende mucho del mantener la ira. Si se dan cuenta, se consume rápido y pues por esa razón requiere estar en pelea constantemente. Es un personaje que brilla bastante bonito, pero requiere mucho tiempo y paciencia. Es el único personaje estático que se encuentra en tier A. Y hablando de personajes estáticos, es el único que también depende al máximo de este tipo de recarga de energía. Es muy diferente la cantidad de marcas que nosotros vamos a tener con Houji, con Hwangsong o con Houji, o con Direnji, perdón. Y pues esto marca una diferencia contundente en el manejo como tal del personaje. Claro, Houji va a tener los autoataques separados, ¿cierto? Eso es algo importante. Direnji va a tener más velocidad de movimiento y más velocidad de ataque. Eso también es importante. Y Hwangsong incrementará su daño. Pero es que en este caso incrementa las estadísticas de absolutamente todo su kit. Entonces, por esa razón, es importante tener en cuenta de que el daño constante que nosotros hacemos con este personaje es lo que nos mantiene dentro del juego. Y pues, obviamente es un poco complicado mantener siempre estas cargas de una forma positiva. Entonces, mucho ojo con Menja, porque puede llegar a ser muy bueno, pero requiere mucha agresión como tal. Ahora, pasemos por el siguiente.
prácticamente el personaje más querido de todo el juego, que sería directamente Lady Sun. Es un personaje que tiene demasiado rango y que a la hora del té es uno de los más móviles del juego, ya que prácticamente todos los autoataques reducen sus debilidades de movilidad, entonces esto es bastante bueno. Lo único que tienes que entender con este personaje es que no tienes que gastar el desplazamiento hacia adelante, gástalo lateralmente, ya tienes de por sí, ya tienes mucho rango, entonces no regales las garnachas. Sí, por favor, no te regales. Si te regalas, automáticamente el equipo se queda sin daño y listo. Y cada vez que tengas oportunidad, spamea las dos habilidades principales, que en este caso sería la segunda y la ultimate. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer con el personaje. No es un personaje mecánicamente difícil, pero es que las habilidades de desplazamiento en este juego para los AD Carries son un arma de doble filo, porque hay gente que a pesar de tener tanto rango hace esto. Y este rango de autoataque contra un personaje a melee, principalmente como lo puede llegar a ser un Hang Sing en esta situación, te va a hacer papilla, te va a borrar. Entonces tú siempre vas a querer mantenerte atrás, y si puedes mantenerte cerca de un muro, pues muchísimo mejor, porque te va a facilitar directamente los desplazamientos adicionales y pues por ende esto facilitará rutas de escape. Es un personaje muy sólido que tiene una capacidad de daño en área absurda, pero recuerden, mantengan el posicionamiento. Eso es algo clave. Erin se puede llegar a considerar un personaje estático como tal, ya que pues a la hora del té no tiene desplazamientos muy fuertes, ¿cierto? Pero nuestra pasiva nos va a facilitar directamente nuestro kit de habilidades. Y también tenemos una segunda que nos va a incrementar tanto estadísticamente como directamente un desplazamiento adicional, y que nos va a facilitar una carga directamente con nuestra ultimate, ¿cierto? ¿Por qué no se encuentra más abajo o más arriba? Es que su ultimate es lo que le facilita directamente todo el juego, pero a comparación de un personaje que es el que se encuentra arriba, que es Marco Polo, esta habilidad solamente le va a pegar sí o sí a uno solo, y va a ser directamente un solo target. Claro, nos va a permitir movernos, nos va a permitir mantenernos en constante batalla, y mientras tanto nos va a permitir seguirnos moviendo mientras nosotros pues mantenemos esta habilidad activa, ¿cierto? Pero el principal problema de Erin es ese focus muy específico que nosotros tenemos que hacer al momento de estar en un intercambio, y como nosotros no redirigimos el focus, pues entonces es bastante complicado pues obviamente hacer que este personaje se luzca principalmente con diferentes fuentes de daño. Es el único AD Carry que se puede hacer daño mágico y rendir, y pues también daño físico y rendir. Entonces es un personaje muy bonito que permite la versatilidad más hermosa de todo el juego. Posiblemente mi AD Carry favorito, y pues hay que tener este personajote hermoso en cuenta pues al momento de quererlo jugar. Y hablando de personajes difíciles, Marco Polo tal vez sea el cap de aprendizaje más violento que puede llegar a tener una AD Carry, ya que pues depende del rango que nosotros tengamos sobre el enemigo, vamos a tener la capacidad de hacer o recibir más daño. Entonces en este caso 148, y si está en el área 177, y pues si está en este punto específico, pues vamos a poderle hacer daño verdadero. Pero es que hay un pequeñísimo problema, y es que depende mucho del cómo se gestionen las marcas. Supongamos, si nosotros queremos hacerle focus a un enemigo, pues vamos a querer pegarle diferentes putazos con nuestra primera, ¿cierto? Y cuando nosotros logremos pegarle varios golpes, vamos a desplazarnos con nuestra ultimate para hacer la mayor cantidad de DPS posible y salir corriendo de nuevo con nuestra ultimate, con nuestra segunda. Pero lastimosamente, igual que Lady Sun, es un personaje que tiene desplazamientos, y muchas personas suelen hacer esto. Y repito, ser una AD Carry y gastar los desplazamientos en la cara del objetivo va a ser algo perjudicial. Si aprendes a mantener el desplazamiento y a pegar directamente con tus habilidades, sabrás cuándo entrar y cuándo poder hacer la mayor cantidad de DPS posible al personaje que se encuentra enfrente. Hay que tener en cuenta que se puede jugar tanto con efectos de control en su hechizo principal, o directamente comprar este ítem que también facilitará los efectos de control, haciendo un combo muy simple, como por ejemplo cargas, ultimate, stun,
mientras estamos con la ultimate y salir corriendo. Si se dieron cuenta, también activé el purificar porque es algo que ya tengo automáticamente en mi cabeza, ya que pues al activar el purificar no nos van a aplicar efectos de control y pues por ende no nos van a cancelar la ultimate, pero es algo que tienes que acostumbrarte a hacer constantemente, y a pesar de que el personaje requiere mucha velocidad de ataque, es un personaje con una alta cantidad de DPS que puede llegar a fulminar tanques, ya que pues al momento de nosotros tener la cantidad de cargas correspondientes de cada uno de nuestros autoataques, vamos a hacerle daño verdadero, que lo que implica es que ignoramos tanto resistencia física como mágica. Entonces esto favorece muchísimo nuestros combos contra cualquier enemigo enfrente, y no tenemos poco DPS, puede llegar a ser completamente explosivo y es uno de los AD carries que he visto que explotan tanques. Tal vez este es el personaje con más críticas en este sector, porque de por sí no es un personaje difícil, es un personaje incómodo. Y esto es lo que marca la diferencia con este personaje, ya que pues a la hora del té simplemente son autoataques que te premia por quedarte quieto, o sea, incrementa tu daño o tu perforación en esta situación por quedarte quieto. Cuando te mueves pierdes estas cargas, pero ¿por qué piden quedarse quieto con una de carry? Aparte de que tiene un rango absurdo, la misión es quedarnos cerca de un sector y comenzar a apuntar este objetivo para lanzar balas constantemente y pegarle al enemigo. Y esto es bastante bueno porque tiende a pegar muy fuerte. Entonces buscamos cargas directamente con nuestra pasiva al quedarnos quietos, y se los aseguro que es que pega demasiado fuerte. Vean, por ejemplo, si nos quedamos quietos acá y vemos el daño que nosotros podemos hacerle a este objetivo, o sea, es que es demasiado daño. Y esto contra cualquier enemigo. Supongamos, en este caso, vamos a pegarle a este como tal 1400 de daño físico en un solo golpe. Es una locura. Sin ítems. Sin ítems. Esto solamente teniendo en cuenta nuestra acumulación de pasiva. Eso es todo. Entonces es un personaje que requiere mantener mucha distancia para poder aprovechar esto. Claro, tú también lo puedes jugar a críticos y jugar con tus autoataques, pero perderás el uso de esta pasiva y pues podrías jugar directamente con la ultimate pues para reposicionarte constantemente, ¿cierto? Entonces eso es algo importante. Pero a la hora del té, el buen Chouyue es aquel personaje que sabe administrar correctamente su segunda y sabe cuándo pegar autoataques. Entonces, consume todo lo que puedas esto y úsalo de forma inteligente para maximizar el daño. 1573 por quedarnos quietos. O sea, es una locura la capacidad de daño que puede llegar a tener este personaje. Pero repito, no es un personaje mecánicamente difícil, pero es un personaje que cuesta acostumbrarse a él, que cuesta adaptarse a él y su situacionalidad tanto con las balas potenciadas como con los básicos en secuencia, porque a pesar de todo necesitamos estar solos en gran medida porque nuestro equipo va a estar mucho más adelante de nosotros, y pues en cierta medida también tiene un gameplay muy sencillo, porque simplemente es mantenerte lejos y pegar siempre estas habilidades que pues obviamente favorecen muchísimo el daño general del juego. Si aprendes a apuntarlo, aprendes a pegar unos pokeos mucho más potentes de los que puede llegar a pegar una Nugua, o casi el mismo nivel de lo que puede llegar a pegar un Ganimo. Entonces, mucho ojo con eso, porque la verdad es bastante potente este personaje, pero repito, es incómodo de jugar. Y pasando por la reina de esta tier, tenemos a ver, si los desplazamientos son una debilidad, Arlie, en este caso, es la debilidad como tal. Tenemos desplazamientos, entonces es un personaje que a la hora del té tiene demasiados desplazamientos como tal. Entonces la misión principal con este personaje es intentar lanzar una habilidad, dos autoataques y volver, dos autoataques y volver, dos autoataques y volver, dos autoataques y volver. Esto con el fin de aprovechar las marcas que nosotros aplicamos y estas marcas detonarlas con el fin de incrementar nuestro DPS, principalmente daño en área, más o menos como la pasiva que nosotros tenemos con T-Renji, pero en este caso en una sola marca. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos utilizar la primera de desplazamiento, verificar ciertos campamentos y volver, sin importar el rango que nosotros tengamos, a diferencia de la sombrilla, que podemos utilizar la segunda para eliminar proyectiles y de paso volvernos a trasladar directamente con esa habilidad,
y que nuestra ultimate nos permite empujar al enemigo y en secuencia dejar la sombrilla adelante para después desplazarnos de nuevo y pues por ende buscar un posicionamiento mucho más cómodo. Imagínate que un asesino se te lanza enfrente. Tú lo empujas, ¿cierto? Esto que es lo que hace que el enemigo se aleje, pero el enemigo va a seguir queriendo mantenerse cerca. Entonces tú lo empujas, él se acerca y después le vuelves a decir see you later. Es decir, te vas después, le dices chinga tu madre o le sigues haciendo el DPS correspondiente. Pero es el personaje de posicionamiento más situacional de todo el juego. Requiere lectura correcta del mapa, requiere lectura correcta de tus habilidades, requiere lectura correcta de dónde se encuentra la sombrilla porque es algo indispensable y también requiere la lectura de los personajes que nosotros tenemos enfrente. De hecho, en transmisión hace poquito lo jugué y es un personaje perfecto que le puede llegar a hacer counter directamente a lo que es Satoru Gojo, que en este caso es Kongming, ya que su ultimate es un proyectil. Entonces, al nosotros tener una habilidad que elimina proyectiles, le estamos eliminando la base del daño principal. Entonces, esto es a lo que voy con este nivel de situacionalidad del personaje. Es muy violento, es muy agresivo, tiene mucha movilidad, pero requiere mucha lectura de juego. Y eso sería prácticamente todo, gente. Espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye, bye. Les recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y que hacemos transmisión todos los días por el canal principal de YouTube, donde hacemos diferentes eventos y justo se vienen unos torneos que, uff, flipas. En fin, sayonara.